Hola. Voy a abrir un poco la ventana, me está viendo. Hablar es muy extenuante. Yo de por sí estoy bien cagada para decir todo y hablo bien cagado. Bueno chicos, el día de hoy decidí armar un video sobre una noche muy especial a la que asistí con un amigo muy especial. Y fue un evento al que puedo describir como un ball, a sickening ball. Tengo que poner más referencias de eso. Para los que no lo saben, yo llevo aquí en Australia ya viviendo más o menos unos 4 años. De las amistades que he formado más fuertes desde que estoy aquí es con una persona que se llama Anas. ¡Tin, tin! Compartimos una pasión muy grande, la que es un show llamado RuPaul's Drag Race. Bring back my squirrels. Que es un show en donde muestran hombres transvestis tratando de luchar por el título de mejor drag queen de Estados Unidos. Entonces, desde que Anas me introdujo al show, yo me he vuelto súper fanática y me aventé todas las series así de un aventón. Todos los On Talk episodes, me aventé los specials. Me aventé algunas de series como la serie que tiene Trixie Mattel y Katia Tomolochikova, que es... Entonces compramos los boletos y pudimos conocer a 9 de nuestras favoritas reinas y estuvo muy emocionante. Supimos del evento a principios del año y el evento no iba a ser hasta noviembre, entonces decidimos preparar vestidos que fueran ideales para un evento de ese calibre. Una crisis de fresas en Queensland, el estado en el norte de Australia, en donde se cultivan. Entonces Anas, el símbolo de confraternidad, decidió irse vestido de fresas. Strawberry fantasy. El concepto de mi vestido fue basado en la profesión que llevo ejerciendo aquí en Australia desde hace los 4 años que llevo aquí, que es la heladería. Turn down for what? Según esto iba a construir como con mi cabello unos conos, unas... Al final, ya saben, como soy yo, dejé todo como último momento, pero al final siento que sí salió como me hubiera gustado que saliera. Tengo pensado hacer como una versión 2.0 el próximo año, a lo mejor tener el mismo vestido pero hacer un más chingón, hacerle ya así los detalles que yo quería y ya más con tiempo también hacer el cabello y todas esas cosas. Pero veremos si hay tiempo y economía. Estamos esperando al conductor que llegue, ya va a llegar, ya casi va a llegar, estamos muy high. Estamos muy nerviosos, ya va a llegar, ya nos arreglamos todos, nos pusimos de colores, ya vamos a ir. Yo le pegué todas las cositas adentro y me tardé un chingo en hacerlo, ya lo ando estrenando para el evento hoy, como pueden ver. Y también tengo la falda me la voy a poner al rato porque está haciendo un chingo de calor, entonces no me la voy a andar poniendo ahorita. Y también traemos las pestañas falsas, las uñas falsas, tenemos un poco de todo. It's a lot of work. Hi, good afternoon. Ay chicos, miren, le hice así todo como último minuto y todavía tiene así el pegamento. Todo bien DIY, ¿no? Ya estamos aquí en la fila, chicos. Mucha gente arreglada para Halloween, para el evento. La gente bonita, la gente elegante. Phone? I'll take it. I can take it with this. Okay, oh yeah.
estamos justo junto al McDonald's. Y aquí ando con mi piernita esperando. ¡Feliz Halloween! ¡Woohoo! Ya la fila ya está empezando a avanzar, chicos. Ya vamos un poquito más para enfrente. Y hay gente ya muy bonita que se está apareciendo. Y ya comimos algo, unas papitas y una hamburguesita de McDonald's. Ya vino Medusa al evento. Ya vino aquí a poner como piedra a los hombres. Aquí tenemos el miércoles. Yeah, that's Wednesday. Se me había olvidado contarles, así súper cagado. Se nos tardamos como 3 horas en arreglarnos, en ponernos maquillaje. Tomamos un Uber para ir al evento que queda como a media hora de mi casa, pero queda del otro lado de la ciudad, o sea que si ya cachaste el tráfico ya te llevó la chingada. Traíamos el cash, traíamos los regalos, traíamos la pierna. Él quería algo especial, que no fuera una foto, que fuera un póster estampado para firmar. Entonces se consiguió una pierna de plástico como de Halloween y la hizo que la firmaran todas. Hello! Yeah. Show me the food now. Now that we're not in the car, I can finally show the food. Ya listos, salimos hasta media hora antes para poder tener tiempo de llegar, de ser los primeros de entrar al evento, para poder tener tiempo de conocer todas las reinas. Llegando a la puerta me doy cuenta que olvidé mi identificación. Fue todo un rollo. Y no sabía si tomar un taxi de regreso, ir por mi identificación, llamarle a mi novio para que él tomara un taxi y me llevara la identificación. Al final las cosas se arreglaron y por una a la otra... Awesome. There we go. Yeah. Just keep these on downstairs, yeah. Okay. Thanks a lot. Have a good night. Una vez que ya entramos, perdimos como 20 minutos, como media hora, lo que habíamos salvado para poder entrar. Y lo súper cagado fue que entrando empezamos a buscar en dónde estaban las reinas, dónde estaban las filas para ya empezarnos a formar. Y en eso nos volteamos y empiezan a salir todas ellas, una y otra atrás, justo junto a nosotros, y fue ¡wow! Dude, the costume popular! Esto me recuerda a otro evento al que había asistido con Anas, que también nos tocó como estar parados junto a la puerta y antes de que fuera el show una de las reinas pasar junto a nosotros y me acuerdo era Aya y ella había tomado como el hombro de Anas así como de oh, thank you dear, thanks for coming, y así she touched my shoulder. Empezando la historia, nosotros terminamos formados como a la mitad de lo que sería la fila, que se convierte en la fila de Alaska.
Durante el resto del show, desafortunadamente, la batería no me rindió para grabar completa cada parte. Disfrutamos muchos los lip sync de Shea Coulee, los cuales merecen la pena mostrarles unos minutitos extras, ya que no solo es la favorita de la noche por mi amigo Amos, también porque fue a la que más el público terminó aplaudiendo en toda la noche. Y obvio, tampoco me faltaba incluir canciones clásicas como Entonces, como todo planeado, todo es smooth, espero poder llegar con una versión 2.1 de mi traje y a lo mejor... Y bueno, espero que les haya gustado el video, que hayan disfrutado mi historia, que mi historia haya sido un poco cagada. Suscríbete o vete al infierno. Si te encanta, por favor regresa y checa si tengo más videos. Voy a estar intentando subir videos más seguidos de Melbourne y de otras cosas que me gustan. A las